Se ha cuestionado y criticado mucho los resultados del último censo arrojados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lourdes Paucar tiene más información desde la sede a esta hora. Lourdes. Buenos días, Karina. Efectivamente nos encontramos con el subjefe del INEI, el señor Aníbal Sánchez, para que nos explique qué fue lo que pasó en este censo. Y es que con los datos que maneja el RENIEC hay una diferencia de 3 millones de peruanos. No es exacto el censo. ¿Qué ha pasado? Yo les pediría que entren a la página web de RENIEC y ahí uno va a percatarse de que existen 2.300.000 DNIs caducos y además cerca de 900.000 DNI de peruanos que están en el extranjero. Los datos de RENIEC están señalando que el 31 de diciembre del año 2017 habían 31.300.000 peruanos con DNI en el territorio nacional, cifra muy cercana al censo, a los resultados del censo de población y vivienda. Entonces, yo creo que esta campaña de desprestigio iniciada por este señor Matuk, de utilizar los datos de RENIEC, hay que aclararla. Yo le pido a todos los peruanos que entren a la página web de RENIEC y vean que justamente los datos que él señala no son ciertos. Ahora, pero digamos que más suspicacias, en todo caso más dudas se generan cuando uno recuerda que el día del censo quedaron muchos lugares sin censar. Hablamos de condominios enteros, zonas enteras por las cuales los censadores no llegaron. Eso más bien no explicaría esta diferencia entre 31 millones por el lado del INEI y 34 millones por el lado de la RENIEC. ¿Cómo estar tan seguros de que efectivamente no han quedado peruanos sin censar? En realidad el dato de la población el 22 de octubre del año 2017 de 31.237.000 peruanos, y con una sí es una tasa de omisión de 5,9% de omisión de la población, y se han censado, mire, 29.381.884 peruanos en el censo del año 2017, es decir, una enorme base de datos que estoy seguro que va a ayudar mucho a las políticas públicas, al gobierno nacional, al gobierno regional, a los gobiernos distritales, a tomar buenas decisiones de atender a la población y efectivamente que lleguen a aquellos lugares en donde las necesidades sean más urgentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto al censo que hubo casi 10 años hace un censo? En realidad el censo, este censo nos arroja un crecimiento de cerca de 3 millones de peruanos, es decir, casi 300.000 peruanos cada año, a una tasa de crecimiento de 1% cada año, que es una tasa que cada vez en el tiempo ha ido disminuyendo, se hace más pequeñita, en la medida que también la fecundidad en el país ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Y eso no concuerda con la cifra de 34 millones del RENIEC? No, porque el RENIEC mismo ha dicho que si bien hay, por ejemplo, DNIs caducos, esa cifra sería mucho menor. Claro, y además se está obviando de que 3 millones de peruanos están residiendo en el extranjero. Están en Estados Unidos, en España, en Italia, en Japón, en Chile, en Argentina, y ellos definitivamente no estuvieron en el territorio nacional el 22 de octubre del año 2017. Ahora, de tal manera que el 34,4 millones de DNIs definitivamente no es la cifra de la población peruana. Más aún, cuando uno descuenta los DNI caducos y la población que está en el exterior, nos encontramos con una población en RENIEC de 31.300.000 peruanos. Tenemos una pregunta de Karina Borrego. Karina, por favor, te escuchamos. ¿Cómo está, señor Sánchez? Lourdes, buenos días. Quiero recordar algunas declaraciones del señor Sánchez en su momento luego de las críticas al censo, y tenía relación con este término en el que él mencionaba que habían sido sorprendidos por el crecimiento vertical, que estamos hablando de los edificios, algo que naturalmente se debió haber previsto y que se conoce porque plena vista, ¿no? Uno camina y se da cuenta de la cantidad de edificios que hay. Eso sumado al hecho que faltaron cientos de miles de empadronadores, ¿cómo es que se resolvió? ¿Cómo se resolvió la falta de registro de crecimiento vertical en estos edificios, sumado al hecho de que no habían empadronadores? Así es, bueno, Karina nos hace una pregunta, justo recordando lo que fue el censo del 2017, es que efectivamente hubo el crecimiento vertical a ustedes, digamos, o no habían tenido en cuenta el crecimiento vertical. Dijo que lo no sorprendió. Se cesaron muchos edificios y además ese día faltaron
empadronadores, y usted había admitido que ese tema los había sorprendido. ¿Cómo fue que se subsanó esas planillas faltantes, digamos, esos censos faltantes? En realidad, luego que concluyó el censo en las áreas urbanas hay un proceso de recuperación de todas las viviendas que no fueron censadas, y ese proceso nos ha permitido recuperar cerca de 150.000 viviendas en todo el país. De tal manera de que, si bien hubieron algunas dificultades, en algunos lugares fueron superadas inmediatamente después del censo. ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cuánta gente se movilizó para hacer esto? ¿Y cómo en el censo finalmente han participado, mire, el 22 de octubre cerca de 750.000 personas. Me refiero a los días posteriores. O sea, Luego, ¿cómo fue el proceso de del proceso subsanación? de recuperación, que demoró aproximadamente 15 días, luego de culminado el censo en el área urbana y también con el censo en el área rural, con un contingente de trabajadores de la institución se recuperó tanto en Lima como en algunas ciudades del interior del país. O sea, ellos fueron los que recorrieron todos aquellos edificios que originalmente Sí, no porque se eso los teníamos debidamente delimitados en la cartografía censal, de tal manera que nosotros teníamos ya ubicados los lugares donde hubieron algunas viviendas que no han sido censadas. Y si esto fue así, ¿por qué, cómo se explica un porcentaje de error tan elevado, superior al 5%? Lo que pasa es que hay diferentes causas en los censos para que haya una omisión. Ningún censo llega al 100% de la población. Pero al Acá nosotros 5,9 hemos tenido una tasa de omisión de 5,94. A veces hay niños menores de 1 año que no son contabilizados. Hay personas con enfermedades que no los consideran los familiares. Hay mucho desplazamiento poblacional. En las zonas más alejadas del Perú es más difícil llegar a muchos peruanos. Por ejemplo, en las zonas de selva, en las zonas altoandinas, en los lugares más alejados, de tal manera que eso explica pues esa tasa de 5,94% de emisión. O sea que, Esa tasa de Lourdes, 5 en números de cuánto Es una cifra completamente aceptable, está dentro ¿no de le los resta calidad estándares al resultado del internacionales censo? y definitivamente no invalida pues una operación tan importante que va a ayudar mucho a todos los peruanos. Karina justamente nos dice, pero esta cifra o este porcentaje de error no Resta le calidad. resta calidad o fiabilidad. Lo más importante es saber y es decir con honestidad, esa es la tasa de omisión y se han censado 29.387.000 peruanos, una enorme base de datos que va a permitir caracterizar a cada rincón del país, a cada distrito del Perú, a cada provincia, a cada distrito, entregando información de mucha valía para que las autoridades locales, regionales tomen buenas decisiones. Bueno, pero precisamente quisiera hacerle una pregunta, Sí. Lourdes, porque el censo se tiene que traducir claro, en Karina. políticas de Estado. Las políticas de Tenemos Estado que- tienen que contar a todos los peruanos, sobre todo a los que están en sectores más vulnerables, como las zonas altoandinas, las zonas de extrema pobreza en la selva. ¿Por qué no se trabajó el tema logístico para llegar hasta esos puntos? Porque lo que está diciendo el señor Aníbal Sánchez es que el porcentaje de omisión tiene que ver con que no llegaron a esas zonas. ¿Por qué no se trabajó? ¿Por qué no se hizo un trabajo previo para saber cómo llegar a esos lugares? Karina justamente nos pregunta por qué no se trabajó, por qué no se hizo un trabajo previo para justamente garantizar que se llegaran a aquellas zonas más inaccesibles del país. Se hizo todo un trabajo cartográfico bastante detallado, incluso ahí están las bases de datos cartográficas y se han georreferenciado, mire, 10 millones de viviendas en todo el Perú, de tal manera que hubo un trabajo, hubo un planeamiento previo muy importante que permitió lógicamente recoger la información el 22 de octubre. Pero ¿no? así fue como faltaron edificios entonces. Claro, Por pero eso él no le digo dice que el los porcentaje de omisión tiene procesos que ver con eso. censales, aquellas viviendas que no fueron censadas, fueron recuperadas los días siguientes del censo. Bueno, Bueno, finalmente, ¿está usted puede garantizar entonces que estas cifras, la del... Son muy importantes y van a ser de mucha utilidad para todos los peruanos. y no contradicen las de RENIEC? No, más bien les pediría que los peruanos sean acuciosos y miren en detalle las cifras de RENIEC. Hay 2.300.000 DNIs caducos y hay una población en el extranjero, aún con DNI, de cerca de 3 millones de peruanos que definitivamente no estaban el día del censo el 22 de octubre. Ok, muchísimas gracias, señor Sánchez. Bueno, sí. se retira entonces ya el señor Aníbal Sánchez. Muy bien, Lourdes, gracias por esta comunicación, pero me quiero quedar Todo ya al contigo, final. me quiero quedar contigo un ratito en pantalla,
Porque lo que hemos entendido y lo que ha declarado el señor Sánchez es que el porcentaje de omisión de 5,9 tiene una relación directa con los sectores a donde no se pudo llegar. Él ha mencionado la selva, zonas altoandinas, y ese es un punto muy importante de evaluar. Te escucho. Bueno, él también señalaba que era un margen de error, o en todo caso, en su opinión, era un margen de error aceptable, y como lo escuchaste, también dijo que eventualmente se cubrieron o se terminó de finalizar en los días posteriores el censo, ¿no? En aquellas zonas que en un principio, o en que en todo caso el día 22 de octubre no fueron censadas. Bueno, esta información hay que cruzarla con especialistas, ¿verdad? El señor Sánchez ha desestimado las declaraciones del señor Farid Matuk, ha dicho que él más bien tiene una campaña de desprestigio contra de la imagen y su gestión. Habría que revisarlo estadísticamente si este porcentaje 5,9 le resta o no calidad a los resultados. En el año 2007, que es el último censo que teníamos registrado, el porcentaje de omisión había sido de 2,8 y ya se consideraba en esa época un porcentaje importante en cuanto a los resultados del censo, en cuanto a cómo se iba a traducir después esas cifras en políticas de Estado. Te agradecemos, Lourdes, muchísimo esta comunicación. Sabemos que ha sido difícil, prácticamente lo has agarrado a la salida de una entrevista de una emisora local. Parece que el señor Sánchez no quería responder para nuestras cámaras, pero finalmente lo ha hecho y lo has logrado. Gracias, buenos días.